hemos amanecido muy contentos, ¿verdad que sí? Felices de la vida, porque Cristo está con nosotros. Estamos estudiando unas lecciones hermosas que tienen que ver con el carácter del cristiano. Y al decir el carácter del cristiano, estamos hablando del desarrollo espiritual en cada uno de nosotros. Cuando ya hemos venido a Cristo, al Evangelio, es asunto de desarrollo, asunto de progreso, asunto de ir escalando con Cristo Jesús. No es asunto de que nosotros lo estipulemos hasta dónde podemos llegar, sino que Efesios capítulo 4 dice que tenemos que llegar hasta la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Quiere decir que ese crecimiento se da porque hay vida. La iglesia no es una organización. Una organización puede ser hasta compuesta por partes del motor de un vehículo. Una organización puede ser el sindicato. Pero la iglesia es un organismo. Quiere decir que hay células vivas en este cuerpo. Es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, Pablo exhorta a los efesios que edifiquemos sobre este fundamento, que vayamos creciendo, que vayamos nosotros subiendo, porque también somos piedras vivas. Esto lo dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos que examinarnos nosotros como cristianos. ¿Qué tanto yo he avanzado en Jesús? ¿Qué tanto yo he progresado en esta vida cristiana que tengo? ¿Cuántos años tengo en el Evangelio? ¿He progresado o estoy en el mismo nivel? ¿He tenido cosas más de parte de Dios en mi vida o estoy satisfecho desde hace 30 años? Y ya no he subido, ya no he escalado, ya no he progresado. Porque en nosotros está la vida de Cristo. Y si la vida de Cristo está en nosotros, quiere decir que tiene que haber progresividad, desarrollo. Y de eso es que vamos a tratar en esta clase. Por eso es que estas clases son importantes, porque nos ayudan a analizarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cuál ha sido mi vida cristiana en verdad? ¿Me he interesado en ser mejor cada día o no? Y ahí está el tema de esta lección. Vamos todos a repetirlo, está en la pantalla. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Una vez más, el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Y hay un pensamiento central que dice así: la vida cristiana no es una profesión vacía, está concebida para llevar fruto de amor y servicio a los santos. Esta es una de las medidas para nosotros poder saber si en verdad hemos avanzado, si en verdad hemos progresado, porque la vida cristiana no es una profesión vacía, ¿verdad que no? Por eso es que se habla de llenura del Espíritu Santo, se habla del poder de Dios, se habla de estar sometidos a Dios. Todo esto es, hermano, a lo bíblico, lo bíblico. Y el texto áureo que está en Romanos 12:13, note bien lo que dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Es una proyección que se da, porque si Cristo está en nosotros, lo tenemos que proyectar. Tenemos que saber de que la gente tiene que saber que Cristo está en nosotros. Tienen que saber que nosotros somos luz en esta tierra.
Somos sal en esta tierra. Cristo se lo dijo. Entonces, tenemos que aprender, como dicen los objetivos de la lección, a evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Evaluar la necesidad del servicio. Y esto es a la luz de la palabra de Dios. Hoy hay muchas enseñanzas vacías que están diciendo, no, tú tienes que hacer esto, pero están fuera de la Biblia. No están dentro de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios para luego realizarnos en Dios. Y note bien que el segundo objetivo dice que apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe es lo que nosotros tenemos que aprender acá. Apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor. ¿Qué actitud nosotros tenemos? La manera en que nos comportamos, en que nos comunicamos, en que hablamos, la manera en que ayudamos, la manera en que aconsejamos, exhortamos, la manera en que nosotros nos desarrollamos en la iglesia. ¿Con qué clase de actitud lo estamos haciendo? Y dice el tercer objetivo que es formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. Formular la conducta apropiada. No salirnos de la línea. No salirnos de nuestros contornos. Estar siempre sujetos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo andaba en sus viajes misioneros y hubieron veces en que el mismo Espíritu Santo le prohibió que fuera a predicar a ciertos lugares. Y andaba en la obra. El hecho de estar trabajando en la obra no quiere decir que vamos a olvidar la guianza del Espíritu Santo. Dentro de muchas tareas que nosotros tenemos como siervos del Señor, van a haber cosas que quizá el Espíritu Santo quiere que pongamos una pausa, que nos detengamos, que no vayamos hacia esa dirección, sino que cambiemos de dirección, pero siempre dentro del mismo ámbito del servicio. Entonces Dios, de alguna manera, quiere que nosotros nos sepamos evaluar, que conozcamos y llevemos al ejercicio la actitud apropiada. Una conducta bien formulada para el Señor, bien formulada. Nosotros sabemos que el mundo se compone de fórmulas. La ciencia ocupa fórmulas. Todo es fórmulas. Entonces en el cristianismo también tenemos que apropiar fórmulas especiales para nosotros tener actitudes que sean aceptables delante de Dios. Porque déjeme decirle, una actitud que es de acuerdo a Dios edifica. Una actitud que no sea de acuerdo a Dios destruye. Y nosotros los seres humanos somos seres comunicativos. Siempre estamos comunicándonos. Nos comunicamos en diferentes formas. Con un saludo, con una conversación, con una mirada. Al escuchar usted a alguien, también se está comunicando, porque comunicación es estar conectados. Estar conectados. Y tener reciprocidad. Alguien dice que el vehículo de la comunicación es el lenguaje y la razón. Estar conectados en aquello que nos interesa. Y el apóstol Pablo, mi hermano, él se interesaba en que hubiese comunicación entre los hermanos, que hubiese aprecio entre los hermanos.
Él estaba queriendo que se estableciera una familia espiritual. Note bien que en Efesios 3, él dice que la familia de Cristo, la familia de Dios, es tan poderosa que aun cuando alguien se muere, sigue siendo miembro de esta familia. Así que hay familia que está en el cielo, o miembros de esta familia que están en el cielo ya, y nosotros que estamos aquí en la tierra. Ese vínculo no se termina, esta conexión no se termina, porque lo que nosotros estamos haciendo, hermano, es viviendo en un mundo espiritual. Ahora, el apóstol Pablo, en ese interés de que seamos familia, él dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Y que así como los miembros en un cuerpo tienen diferente función, así también nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos nuestra propia función que Cristo ha asignado para que nosotros le sirvamos. Porque así es como la iglesia se desarrolla, así es como ayudas a tu hermano a desarrollarse. Porque tú ayudas a tu hermano y tu hermano te ayuda a ti. Sirves a tu hermano y tu hermano te sirve. El problema es que hay muchos que les gustan que les sirvan, pero ellos no quieren servir. Ahí está el problema. Reclaman cuando no se les sirve, pero ellos nunca se ponen un delantal. Nunca quieren depender de sus propios esfuerzos, sino que del esfuerzo de otros. Si necesitan algo, oren por mí porque yo no oro. Si necesitan saber algo de la Biblia, léela tú y me lo dices porque a mí no me gusta leer la Biblia. No hay una forma de reciprocidad en esta comunicación. Pero Dios quiera, y nosotros pues ya hemos aprendido de que uno también prospera ayudando a los demás, ¿verdad que sí? Uno también se beneficia ayudando a otros. Porque estamos nosotros ya saliendo de esa vida rutinaria y egoísta que muchas veces nos quiere encadenar. El ser humano, aunque no se le ven alas, pero Dios le ha dado alas al ser humano para que pueda ser libre, para que pueda mejorarse, para que se eleve a las alturas. El ser humano está tan preparado para llegar a ser lo que él quiere ser en la vida. No hay límites para el ser humano. Nuestro cerebro está capacitado para desarrollarnos. Nuestra mente no está sola ahora. Nuestra mente está ligada a la mente de Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo en nosotros es sabiduría de Dios. Cristo en nosotros es poder de Dios. Cristo en nosotros, hermano, es en sí esa dádiva que Dios nos ha dado para que nos desarrollemos. Pero Pablo está interesado en que si nos vamos a desarrollar, tenemos que empezar con nosotros mismos. Y ahí está el problema. Todo creyente que no empieza a desarrollarse con él mismo o en él mismo, no puede proyectarse hacia los demás. Es por demás. No podemos nosotros decir, quiero crecer, cuando nosotros mismos no nos interesamos en hacer lo que la Biblia dice. Ahí en Romanos 12:1, en sí el capítulo 12 de Romanos nos va a tomar la lección de hoy. El apóstol Pablo, que está hablando después de un paréntesis que hace en este libro,
porque está hablando de lo que es la justicia de Dios y que nos ocupemos en el Espíritu, y que en el Espíritu Santo, y que andemos en el Espíritu, que no andemos en la carne, que hagamos morir las cosas de la carne, que el pecado ya no se enseñoree en nosotros, que nos consideremos muertos al pecado, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y está hablando de que quién nos va a apartar del amor de Dios, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada. Nada de eso nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Él está hablando sobre todo esto. Y que si nosotros fallamos, no es que la palabra de Dios haya fallado, como pasó con Israel, sino que es nuestro propio descuido. Y luego él, presentar la justicia de Dios en el capítulo 3, él dice que todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno, todos estamos bajo pecado. Y lo tremendo del caso es que él declara algo tan hermoso en el capítulo 4 de Romanos, donde dice que nosotros llegamos a ser justos por la fe en Cristo Jesús, porque hubo una imputación en nosotros. Quiere decir que la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros gratuitamente. Y habla de Abraham, que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Ahora, Efesios 2:10 dice que Cristo, que Dios nos ha criado a nosotros en Cristo Jesús y ha preparado obras nuevas para que andemos en ellas. El apóstol Pablo se está refiriendo a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, él dice esto en Romanos, y luego hace un paréntesis hablando de Israel, el Israel pasado, capítulo 9, el Israel presente, capítulo 10, y el Israel futuro, capítulo 11 de Romanos. Pero vuelve de nuevo, pero ahora vuelve a darnos a nosotros una orientación muy personal. Después de estar hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, todo gratuitamente, de que mandó a su Hijo y que en Cristo todos somos santificados, en Cristo todos somos salvos, en Cristo no hay ninguna condenación, que ahora podemos andar en el Espíritu. Ahora entonces, en el capítulo 12, él empieza una nueva forma de hablar y se dirige al cristiano directamente. Le dice, mira, ya te dije todo lo que Cristo ha hecho por ti. Ya te dije que la justificación viene por la fe. Pero esto no quiere decir que te vas a abandonar. Esto no quiere decir que vas a decir, ya Cristo hizo todo por mí, yo soy salvo, yo no tengo que hacer nada. Ya tú le diste tu corazón a Dios. Ya eres de Dios. Pero ahora tienes que dedicarle tu cuerpo. Tienes que dedicarle tu cuerpo. Ya le dices tu corazón, ahora le vas a dar tu cuerpo también. Porque tu cuerpo ha sido comprado por precio en la cruz del Calvario. Entonces allí en el capítulo 12, él dice, así que, una forma de decir, bueno, después de que ya ustedes recibieron toda esta información que les di, en base a esta información, entonces yo les ruego a ustedes, por las misericordias de Dios. Note bien que el apóstol Pablo aquí no está dando una orden, sino un ruego. Un ruego que solamente lo van a escuchar y lo van a obedecer aquellos que entendieron lo que él dijo ya con anticipación, lo que él ya expuso. Así que si Cristo es nuestra justicia, así que si
hemos sido justificados por la fe. Así que si ya no tenemos que alcanzar la salvación por la ley, así que si ya ustedes son de Dios y nadie nos va a apartar del amor de Cristo, yo entonces les ruego, porque sí lo pueden hacer, porque tienen que salir de ustedes. No quiero imponeros esto, sino que tiene que salir directamente del corazón de cada uno de ustedes, que son parte de esta imputación que Dios hizo de la vida de Cristo en ustedes. Ustedes que pueden decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A ustedes yo les ruego por las misericordias de Dios. A ustedes que son de Dios, no a otros, porque los otros no van a percatar, a los otros no les va a importar nada. Los otros, por no entender de lo que yo he dicho, dice el apóstol Pablo en otras palabras, no van a concebir lo que yo les quiero decir con esto. Si ustedes ya son de Cristo, yo os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo le está dando una importancia bastante fuerte a nuestro cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esto? Porque más adelante le dice a los corintios que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ya no hay templo en Jerusalén, ya no está ese tabernáculo, pero ahora nosotros somos el templo. Porque el momento que el Espíritu Santo vino a vivir, a reinar en nosotros, nuestro cuerpo se ha vuelto un cuerpo santo. Entonces, abarca todo lo que es nuestra voluntad, nuestros deseos, la vocación que tenemos, para nosotros poder realmente empezar a edificar en nuestra vida esa adoración muy individual, que es nuestro culto racional, donde todo se hace con inteligencia. Racional quiere decir usando toda la razón, todo el entendimiento. Porque este es el defecto que desde el principio habían entre muchos hermanos allí, que iban a la iglesia pero no adoraban a Dios de verdad. No presentaban su cuerpo ante la presencia de Dios. Por eso en Hebreos se dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Traigan su cuerpo, ese cuerpo que está cansado, ese cuerpo que está enfermo, ese cuerpo que está debilitado, ese cuerpo que ya no quiere ni caminar, tráiganlo a la congregación de los santos, a la congregación de los justos, porque allí es donde Dios va a levantar a todos aquellos adoradores. Pero ya no queremos sacrificar nuestro cuerpo para Dios. Aquí dice un sacrificio vivo. Quiere decir que es un sacrificio que tiene obras, actitudes. Un sacrificio que se compone de una voluntad sana, santa, perfecta, para que nuestro cuerpo sea también una ofrenda agradable a Dios. Así que es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es aquello que nos trae dolor, que nos trae inquietudes, que no nos va a dejar sin ningún percance. El sacrificio vivo es aquello que realmente cuesta, que duele,
La mayoría de la cristiandad hoy en día no quiere sentir dolor. Quiere que Dios baje del cielo, que mande un ángel y lo inyecte con una anestesia espiritual para que ya tenga la paz del cielo completamente. Pero, hermanos, tenemos la paz del cielo, pero aquí en esta tierra todavía vamos a sufrir. Todavía te vas a sentir mal porque cuando alguien te maltrata, cuando alguien te dice cosas, murmura contra ti, te critica, cuando alguien te hace un mal, tal parece como que tu cuerpo no va a resentirlo, pero lo resiente. Porque ahí está la presión sanguínea, ahí están los riñones, está el hígado que se contrae. Las personas se les nubla la vista. A otros se les revuelve el estómago. Y otros hasta vomitan por estar siendo maltratados. Porque el cuerpo reacciona. Especialmente cuando alguien te maltrata por ser cristiano. No importa que por eso te maltrate, no importa que te sientas enfermo, este es un sacrificio vivo. Estás sufriendo, tu cuerpo está haciendo en ese momento una ofrenda agradable a Dios. Pero Dios te prueba para que tengas una actitud firme. No que vayas a sentir el dolor de riñones, pero también hagas que el otro lo sienta. ¿Verdad? Sino que tengas una actitud firme, una actitud controlada con respecto al Evangelio. Al Evangelio. Así que tienes que saber, mi hermano, que cuando traes tu cuerpo acá a la iglesia, lo estás presentando delante de Dios. No es solamente tu espíritu el que estás presentando delante de Dios, es tu cuerpo, es tu alma. Espíritu, alma y cuerpo están acá en la presencia del Señor. Por esa razón es que nuestro cuerpo siente la gloria de Dios también cuando el Espíritu Santo se derrama. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, no solamente tu espíritu se goza, sino que también tu cuerpo. Y el Señor llena del Espíritu Santo también nuestro cuerpo. Muchos milagros han sucedido cuando se escucha la palabra del Señor, cuando se está orando juntamente con los hermanos, cuando estamos en la iglesia. Y esos son milagros que suceden todos los días, hermano. Porque muchas veces se viene a la iglesia con mucha depresión, con mucho estrés. Se viene a la iglesia con algún problema emocional. Pero cuando entramos, salimos libres. Siempre suceden milagros en los cultos, ¿verdad que sí? Muchas veces uno anda queriendo que Dios lo sane a uno de esta enfermedad, pero Dios dice, no, a mí me importa más la forma en que tú te sientas. Porque muchas veces, hermano, el sentirse uno gozoso también trae sanidad. Porque hay enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que surgen en el cuerpo por un sentido de culpabilidad, por alguna pena grande, una aflicción tremenda que haya, por algún temor que ha suscitado, una mala noticia que se ha recibido y viene a querer dañar el estado psicológico de la persona. Entonces el cuerpo también se enferma. Entonces cuando Dios sana la mente, el cuerpo también sana. No es al revés, no es que si Dios sana el cuerpo, también la mente sana. No, Dios tiene su orden de trabajo. Empieza por el espíritu, se va al alma y del alma al cuerpo. Por eso es que el espíritu le dice al alma, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y luego dice, no te olvides ni de ninguno de sus beneficios.
Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Se da cuenta? Eso viene del espíritu, alma y llega al cuerpo. Cuando el alma está feliz, cuando el alma alaba a Dios, cuando el alma está con Cristo, el cuerpo también siente la gloria de Dios y Dios puede hacer los milagros maravillosos en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma está feliz. Siéntese usted todo tristón, se va a dar cuenta que empiezan los dolores de cabeza, dolores donde nunca se han sentido. Y empieza el malestar. Pero la alegría, hermano, la alegría fortalece. La alegría, el gozo, viene a darnos a nosotros ese vigor. Por eso dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay que presentar nuestro cuerpo también santo. Dice un sacrificio, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no solamente vivo, sino santo. Santo. ¿Cómo es eso que alguien que esté tomando drogas como la marihuana y el alcohol y la cerveza venga a adorar a Dios a la iglesia? No está trayendo un cuerpo santo, está trayendo un cuerpo contaminado. Entonces no lo puede presentar a Dios como se debe. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está contaminado. Dios no acepta ese cuerpo, porque el Espíritu Santo está contristado en ese cuerpo, si es que todavía está allí. El asunto es, hermano, es que nuestro cuerpo pertenece a Dios, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hermano, si Efesios dice, mire lo que dice acá, vamos a leerlo para que Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo y está en el versículo 30. Quiere decir que si Cristo tiene cuerpo, un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo también está glorificado. A ver, leamos todos al unísono ahí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo no creo que va a venir Cristo y entrar por ahí, por esa puerta todo borracho. No, Cristo nunca va a hacer eso. Entonces, Él quiere que nosotros vengamos tal como lo dice la Biblia, con un cuerpo santo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Esto hay que distinguirlo muy bien. El apóstol Pablo está hablando del cuerpo de Cristo como iglesia. Pero aquí él hace una distinción muy especial. Aquí él no está hablando del cuerpo de Cristo como iglesia, aunque en el contexto él incluye la iglesia, de que Cristo se entregó por la iglesia. Pero nos está llevando directamente a Él, dando a entender que tenemos una conexión especial con Cristo. Y aquí está hablando, hermano, de una forma individual. Porque tú, yo, tu hermano que está sentado a tu lado, tu hermana que está sentada a tu lado, es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y es miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dando a entender que hay una experiencia muy personal con Cristo Jesús. El apóstol Pablo, a pesar de hablar de una forma
plural para decir que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, él muchas veces toma un camino paralelo para hablar de lo mismo, pero se refiere al cristiano. Note bien que aquí dice que presentemos a Dios nuestro cuerpo. Está hablando individualmente. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando individualmente. Pero luego a los Gálatas, él les habla también allí en Gálatas 4:19, y veo lo que les dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que esto es algo individual. Pablo les dice: en cada uno de ustedes Cristo tiene que ser formado. Si Cristo crece en ustedes, ustedes también van a crecer. Las actitudes que Cristo tenga en ustedes son las actitudes que ustedes van a tener para con sus hermanos. Porque Cristo se está formando en ustedes. Qué tremendo esto. Mas sin embargo, cuando habla de que somos miembros de su cuerpo, está hablando de que somos miembros de la iglesia y que dentro de la iglesia nosotros tenemos nuestras propias funciones. Aquí no debe de haber competencia. ¿Quién es el mejor? Imagínese usted. Imagínese que mi mano derecha está compitiendo con la izquierda, usted. A cada rato se están agarrando, ¿ver? ¿Quién está sintiendo el dolor? Yo. ¿Verdad? Ni modo que la otra mano no reciba, no sufra dolor. Imagínese que este pie se enoje con este pie y lo agarre a patadas. Eso no es así, el mismo cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién llora y yo no lloro? ¿Quién ríe y yo no río? ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender, hermano, a conectarnos para poder entender a nuestros hermanos. Porque hoy en día, hermano, hay tanta cosa que hay cristianos que están sufriendo dentro de la iglesia por otros creyentes. Y aquí ni dolor sienten, más se gozan. ¡Qué bueno! Que se enfermó el hermano, gloria a Dios, hermano. Bendito Dios. Que se murió, quién sabe si se fue al cielo. Y si yo llego al cielo, dicen algunos, ni lo quiero ver allá. Pues no va a llegar tampoco. Ni va a llegar tampoco. Gente que no puede sentir el dolor del otro. Usted sabe que esto pasa hasta en las familias. Que el hermano no siente el dolor del otro hermano. Hijos que no sienten el dolor de los padres. Para nada. No digamos esposos, cónyuges, que no sienten el dolor del otro cónyuge. Para nada. ¿Qué esperas? Tenemos que aprender a conectarnos, ¿verdad que sí? Para poder sentir el dolor, la condición en la que nuestro prójimo se siente. Hay que tener un cuerpo santo para Dios. Cuerpo santo para Dios. También podemos irnos no solamente a lo que es cerveza, alcohol, no. Podemos irnos también a lo que son los pecados de muerte, que es el adulterio y la fornicación. Qué terrible eso, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cómo es eso de que usted sabe qué ha pasado? Que vengan acá a la iglesia a servir al Señor y a llevar a cabo su privilegio y que saben que andan con la pancha allá afuera.
¿verdad? Andan fornicando o adulterando y todavía vienen a la iglesia. No están presentando su cuerpo santo delante de Dios. Entonces Dios quiere que el cuerpo se presente santo delante de Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué más dice? Agradable a Dios. Agradable. ¿Por qué dice agradable? Porque tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. No salirnos de la línea. No salirnos de las órdenes que Él nos da. Es terrible cuando alguien dice, voy a ir a la iglesia a alabar al Señor. Se va a la iglesia, entra a la iglesia, se sienta y empiezan las alabanzas. Y empiezan a cantar aquellos coritos comunes que se saben. Estoy hablando de los coros que conoce la congregación. Porque hoy en día pasan unos a dirigir y cantan coros que la congregación conoce. Y se les dice muchas veces, no canten cantos que la congregación no conoce, pero son como San Caralampio, que les entra por este oído y les sale por este usted. Cuando están acá, empiezan a cantar unos coros que, quién sabe, no, la congregación no lo sabe. Y ahí están todos aplaudiendo, y aquel cantando su especial, usted, porque es un especial que está cantando, no está dirigiendo. Todo aquel que dirige, que cante himnos que la congregación sepa. Aquí hay muchos que dirigen. Vamos a ver next time, dijo el americano, ¿verdad? A ver si se les salió lo que se acaban de escuchar. Y así debe ser en toda reunión cristiana. Tener las cosas en común, los cantos en común, la adoración, hacerlo comúnmente. Imagínense que alguien venga a la iglesia y que en la iglesia se adore a Dios con las manos levantadas, porque eso es bíblico. El salmista dice, a ti levantaré mis manos. Salomón, cuando oró en el templo, en la dedicación del templo, dice la Biblia, y levantando sus manos. ¿Se da cuenta? Levantar las manos. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre levantar las manos para adorar al Dios Todopoderoso. Lo dice la Biblia. Pero que venga alguien y que esté dentro de la congregación y dice, yo voy a presentar mi cuerpo y voy a hacerlo agradable delante de Dios. Viene el momento de oración, todos levantamos nuestras manos y el otro lo que hace es que se pone las manos en la bolsa. Así, miren. Tienen miedo que el que está atrás le robe el dinero. Se pone las manos en la bolsa a ver si, y todavía voltea a ver, si levanto mis manos, el otro puede meter la mano acá. ¿Y $2 tiene usted? Qué tremendo eso. Pero bueno, el punto es que hay que hacer cosas agradables a Dios. Tú trabajas en una directiva, tú eres parte de una directiva que alaba a Dios, que le sirve a Dios. Lo tienes que hacer de una forma que sea agradable a Dios, no con repugnancia, no trayendo problemas a la directiva. Que tengas paz en tu corazón, que seas una persona que se pueda conllevar con los demás, que pueda tener conexión con los demás. No es que lo que yo propuse no lo aceptaron, es que muchas proposiciones van a haber y tiene que haber una votación para ver cuál es, y hay que respetar lo que quede. Y seguir todo, y no hacer cosas extras fuera de la notificación de la directiva. No que yo siento que el Espíritu de Dios me dice que... No, nada de eso. El Espíritu Santo no es desordenado usted. El Espíritu Santo le enseña a uno a ser ordenado. Completamente. Ese es el trabajo que se debe hacer en la iglesia. Haciendo todo aquello que es agradable
delante de Dios. Porque Dios también se ofende con los creyentes malcriados, ¿verdad? Usted sabe, cuando un niño se comporta mal, es que ese es muy malcriado usted. Es un decir, pero necesitamos nosotros educarnos en esto para poder estar delante de la presencia del Señor, porque dice acá que es vuestro culto racional, hacerlo todo con inteligencia. Aún dice la Biblia, el salmista dice que cantemos a Dios con entendimiento. ¿Y qué está cantando, hermano? Pues yo no sé usted. Yo estoy cantando nada más. ¿Y qué significa eso, ese canto? Pues tampoco sé. Pero me gusta el canto usted. Y yo lo canto. Y no tiene razonamiento de lo que está haciendo. Entonces, es vuestro culto racional. Hacerlo todo en el orden debido. Porque esto agrada a Dios. El trabajo en equipo en una iglesia es muy hermoso cuando todos están agradando a Dios. Cuando todos están dependiendo de Dios. Cuando hay amor, cuando hay conexión. Cuando no hay competencia. Por eso dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y ese es el problema que ha suscitado hoy en las iglesias. Hay un conformismo tremendo, hermano. Ahora, la palabra conformar no es simplemente estar satisfecho. Muchas veces uno usa esta palabra que dice, yo estoy conforme, yo estoy conforme. Pero no le damos el sentido que tiene que tener esta palabra. Aquí está la palabra, el verbo formar. Formar. Quiere decir que si nosotros queremos agradar a Dios, no tenemos que estar haciendo las cosas conforme con, quiere decir estar al lado de. No estar imitando al mundo, no estar teniendo una imagen mundana, no estar copiándole al mundo. No os conforméis, no os hagáis igual al mundo. La iglesia es un ente muy distinto. La iglesia, hermano, no es cualquier cosa. Les dije al principio que es un organismo, no una organización. Y un organismo tiene vida en sí mismo. Hay crecimiento. Vea usted lo que es un organismo ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14. Bueno, leamos desde el 12 porque esto también es importante. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque cuando usted viene a la iglesia y trabaja en la iglesia es para la edificación de la iglesia, no es para su propia edificación solamente. Usted tiene que saber que todo lo que haga, hacerse la pregunta, ¿lo que estoy haciendo es para edificación de mi iglesia? ¿Sí o no? ¿Es para edificación de mi grupo? ¿Sí o no? ¿Se va a edificar mi grupo con esto? Si no, pues hay que parar. Y hay que darle lugar a lo esencial, a lo verdadero. Entonces, hasta que todos lleguemos, dice acá, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se da cuenta? Tiene que haber firmeza en nosotros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Y muchos creyentes caen ahí, porque todo aquel que no se afirma en su iglesia donde asiste va a ser llevado por cualquier viento
a cualquier lugar. Va a ser engañado. Oh, hermano, que ya no voy a hacer esto porque yo escuché un mensaje en Facebook de este hombre. Dice que con sus artimañas se engañan. Y ya no quieren hacer nada en la iglesia porque en Facebook escucharon un mensaje, en YouTube escucharon otro mensaje de aquellos que están engañando a los demás. Son llevados por cualquier viento. Tanto que se les ha enseñado en la iglesia, tanto que se ha educado en la iglesia, y todavía son llevados por cualquier viento. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Ahí está el asunto. La culpa la tenemos nosotros mismos por no querer obedecer. Para que ya no seamos niños. Esos hermanitos que andan peleando en las iglesias y criticando y que nada les gusta. Nada les gusta. El programa que hizo el grupo no les gustó. Los niños no hicieron nada bueno. No, que ese culto de niños hay que eliminarlo. No vienen de los otros cultos. ¿Cuánto menos? ¡Qué barbaridad usted! Esos son niños. Niños peleando contra niños. Niños fluctuantes. No es nada, no tiene nada malo ser niño. Nada malo ser niño. Pero el problema aquí es que estos niños son niños fluctuantes. Y no desarrollarse es un problema también de ser niño. Pero no hay ningún problema con ser un niño normal, ¿verdad? Con ser un niño que vaya creciendo, que coma. Usted, madre, cuando le servía a su criatura, usted se desesperaba cuando la criatura no quería comer. Le ponía ahí esto, le ponía no, y no. Y este ingrato, ¿cómo va a crecer si no come? Usted le danzaba, le ponía esto, le ponía la música, y él o ella nada. ¿Se da cuenta? Entonces, así hay muchos en la iglesia. Qué bueno que aquí no hay. Sí. Dígale a su hermano, te felicito porque tú no eres niño. Yo te veo a ti bien maduro y madura en el Señor, dígale. Ok. Entonces, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Note bien, seguir la verdad en amor. El amor siempre tiene que estar presente, mi hermano. Crezcamos. Así dice ahí, ¿verdad? Crezcamos. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Crezcamos en Él. Dice Pablo, para que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, noten bien el versículo que yo quería llegar. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, este es un organismo, hermano, bien concertado. Esto aquí, en el cuerpo de Cristo no hay ningún relajo, usted. Ahí no hay nada chueco. Dice, ¿cómo es que un creyente que se está comportando mal en la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo? ¿Cómo un creyente que no viene a la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo? ¿Cómo un creyente que no participa con la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo? Hay que entender que en el cuerpo también hay otros seres vivos. Tenemos los piojos. Los piojos están en el cuerpo, pero no pertenecen al cuerpo. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que están en el cuerpo? No. Pero no pertenecen al cuerpo. Estorban al cuerpo. Ahí andan, miren, rascándose. Los piojos estorban. Como le preguntaron a la mosca cuando andaba ahí en el cuerno del buey. ¿Qué andas haciendo allí? Andamos arando, dijo. Metido ahí, pero no estaba haciendo nada. Es peligroso.
Pensar que uno pertenece al cuerpo, pero no pertenece al cuerpo. Todo aquel que estorba, todo aquel que trae problemas, todo aquel que anda ahí con relinches, todo aquel que anda quejándose, esos son piojos. Y muchas veces Dios tiene que traer esos peinitos finos para limpiar esos piojos ahí. Porque son piojos, no pertenecen, no son miembros del cuerpo ni de la carne ni de los huesos de Cristo. Están por encima. Por eso es que le sirven a Dios a su manera, a su manera. Yo le digo una cosa a usted se come una buena hamburguesa, ¿usted cree que el piojo se va a engordar con la hamburguesa que usted come en ese momento? No. Después es que le está sacando la sangre a usted. Dice, qué rica sangre que tienes. Come más hamburguesa de ese, para que yo me alimente. Peligroso. Pero note bien, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido, concertado, de acuerdo, y unido entre sí, hay una forma intrínseca en ese cuerpo por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Note bien, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Quiere decir que cada miembro de ese cuerpo hace su función y hace que ese cuerpo funcione en su totalidad. Que aun cuando uno está caminando, ¿verdad? Usted está caminando, las coyunturas, cada quien está haciendo su función y lo hace a uno caminar, lo hace a uno correr. Es más, parece que la mano no camina, ¿verdad que no? Pero lo ayudan a uno a caminar. ¿Sabe lo que hacen los brazos? Le dan el balance. Le dan el balance. Un día pruebe usted, mete las manos a la bolsa, caballero, y trata de correr, saber de lado, mire. Pero con las manos usted sabe cómo balancearse. ¿Sabe así? Así, todo miembro del cuerpo tiene su función para la total actividad del cuerpo. ¿Cómo una iglesia va a crecer si solamente una parte de la iglesia hace la actividad correspondiente y la otra no? Y cuando la otra parte quiere hacer su actividad, esta parte entonces se pone pasiva. No se ayudan mutuamente, no hay ayuda mutua. Aquí dice que esas coyunturas se ayudan mutuamente. Hay una reciprocidad. Hay una comunicación de dos caminos. Según la actividad propia de cada miembro, cada miembro de este cuerpo realmente está haciendo su propia actividad. Ahora, el apóstol Pablo, mi hermano, él dice, bueno, si ustedes realmente van a ser útiles en el cuerpo de Cristo, tienen que empezar con su propio cuerpo. El que no le entrega su cuerpo, entonces no puede evidenciar si Cristo vive en él. Muchos dicen, es que Dios lo que ve es el corazón. Por eso la mujer puede andar con una minifalda y cantar en el altar, porque lo que Dios ve es el corazón. No, hay que entregarle a Dios el cuerpo también, ¿verdad que sí? Aquí dice la Biblia que a Dios hay que entregarle el cuerpo. Porque entonces, ¿cómo vamos a saber si ese cuerpo pertenece a Cristo? Porque ¿cómo se va a notar la diferencia del cuerpo de una prostituta al cuerpo de una cristiana? No se nota la diferencia para nada. Bueno, aquí no, pero hay unas iglesias donde las mujeres van a modelar, no a alabar a Dios. A modelar. Especialmente si les toca que cantar, si les toca que dirigir, si les toca que... Dice, oh, como hoy me toca a mí, pues me voy a ir como una salchicha.
¿Usted cree que todos los caballeros van a estar todos en una mente espiritual? Por lo menos más de algunos va a estar por ahí, fuera del pensamiento divino. Pero ¿quién tiene la culpa? La que está provocando. La que está provocando. Entonces, ¿para qué traes tu cuerpo a la iglesia? ¿Para modelarlo o para adorar al Dios Todopoderoso? No lo traes para hacer pecar a nadie. Ahora, note bien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Quiere decir, nunca nosotros vamos a poder comprobar la voluntad de Dios sin hacer lo que está en el versículo 1 y el versículo 2. Jamás. No me venga a decir usted que usted conoce la voluntad de Dios si en verdad no se está efectuando en usted lo que aquí dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entender lo que Dios quiere con uno. Conocer la doctrina sana, verdadera. Estando en eso, es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar cuál es la voluntad verdadera de Dios para nuestra vida. Cuando uno está en la voluntad del Señor, mi hermano, individualmente Dios trata con nosotros porque Él tiene su programa para nuestra vida. Muchas veces uno dice, ¿y por qué me pasó esto? Y más adelante uno se da cuenta que Dios lo quería llevar por este sendero a uno, para acá recibir. Y cuando uno llega acá, dice, oh, ahora entiendo por qué. ¿Se da cuenta? Entonces, el que sabe la voluntad de Dios pasa por allí, pero no reniega, porque puede comprobar, puede saber de que Dios está manejando su vida, que Dios no lo ha dejado, que Dios siempre lo va a sustentar, que Dios siempre lo va a ayudar, que Dios siempre lo va a levantar. ¿Por qué? Porque conoce la voluntad de su Dios. Cuando tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, porque conoces la voluntad de aquel que te ama, que te bendice. Ese es Dios. Conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué tremendo esto, hermano. Cuando se dice que es agradable, es porque uno se puede deleitar en esa voluntad. Cuando se dice que es perfecta, es porque uno recibe lo que le corresponde y uno actúa de acuerdo a esa voluntad. Ahora, muchas veces no queremos nosotros darle lugar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos enfermos psicológicamente. Le ponemos atención a las cosas negativas de la vida. Hermano, siempre van a haber cosas negativas en tu vida. Siempre vas a encontrar en el camino piedras de tropiezo. Pero dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el Hijo de Dios su camino? Con guardar su palabra. Entonces, tenemos nosotros acá que hay personas que ellas mismas se martirizan por lo siguiente, lo que está en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Quiere decir, a todos. Ahí no hay nada solamente de esto no es para mí. Para todos. A cada cual que está entre vosotros. Porque esto se necesita para poder trabajar en grupos. Para poder aprender a ser parte del grupo. A ser parte del trabajo común en la iglesia. Una persona arrogante, una persona que se cree el papagayo, o se cree la que, ¿cómo dicen para las mujeres? ¿Ah? La mamá de los pollitos, ¿verdad? No va a poder trabajar con humildad dentro de la iglesia. La humildad es muy importante. La humildad vale oro, mi hermano. La humildad llama la atención de Dios para traer bendición.
Pero un arrogante, una persona arrogante, no puede trabajar con sus hermanos, no puede comunicarse con sus hermanos. Siempre ve a los demás hacia abajo. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2. Del versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Mire cómo le llama el apóstol Pablo. Comunión del Espíritu. Está con letra mayúscula. El Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Se da cuenta? Sintiendo lo mismo. Un orgulloso no va a poder sentir lo mismo que el otro. No. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Luego dice, si lo ponen en la pantalla, mi hermano, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Se da cuenta? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Como superiores a él mismo. Pero aquel que se quede más grande que el otro, va a ver hacia abajo. Hermano, usted sabe. Pero Pablo dice, no, velo así. No importa que sea el hermanito más humilde de la iglesia, velo como superior a ti, para que lo trates bien, para que lo estimes, para que sepas que él también ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Ahora dice acá, digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, con cordura. Ahora, ¿por qué Pablo nos quiere poner en esta condición y en esta posición a nosotros? Porque miren lo que viene. Estando ya preparados de esta manera, siguiendo este consejo, ahora nosotros podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Esto es importante. Somos miembros todos, los unos de los otros. Quiere decir que tu hermano puede resentir lo que tú haces en la iglesia. Y por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de nosotros, de manera que teniendo diferentes dones, note bien, es una iglesia a la cual se le han dado dones para que se desarrolle según la gracia que nos es dada. Quiere decir, esto no es porque nosotros lo hayamos ganado por nuestros propios méritos, sino que es por la gracia de Dios. Los dones no son para que uno se sienta exaltado y para que uno se sirva de ellos. No, es para servir a la iglesia. Es para edificación de la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No abusar de ese don, sino que tiene que ser de acuerdo a la medida de la fe. Porque está profetizando. No exagere más de lo que Dios le ha dado. Bueno, hoy muchos andan profetizando. Y a la gente le gusta que le profeticen cosas buenas. Pero que le digan que se va a morir mañana, reprende a Satanás. Te reprendo. No, yo no me duermo. Yo no me muero mañana. Y luego aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
La fe es ordenada. La fe sabe cómo actuar. La fe no es loca. Como en cierta ocasión llegó un predicador con su esposa y estaba predicando y estaba haciendo, motivando al pueblo para que sintiera la presencia del Señor. Y luego le dice a su esposa: hija, ven para acá, ven para acá. Empieza a profetizar, corazón. Profetiza. Vámonos, échale. Y la esposa se le queda viendo. Y empieza la esposa a querer profetizar. Y mi pastor se pone de pie y dice: ¿qué profetizar? Y que nada, vaya a sentarse por allá usted. Vaya a sentarse. Aquí las cosas se mueven por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que motiva. Los dones los da el Espíritu Santo, no el hombre. ¿Cómo yo le voy a decir a uno: profetiza? ¿Acaso soy yo el Espíritu Santo? Eso es un desorden terrible. Es un abuso de la fe. Luego dice: o si de servicio, en servir. El que va a servir en la iglesia, que lo haga de corazón. Cuando dice en servir, son reguladores. Quiere decir, ok, bueno, si tú vas a servir, ocúpate en servir. Si tienes el don de servicio en la iglesia, ocúpate en servir. Pero no vayas a hacer cosas desordenadas. No te pases de límite. No abuses. No te vayas. No te des licencia tú solo. Tienes que entender los parámetros que hay dentro de tu iglesia. ¿Es que estoy sirviendo? No. Lo demás ya Dios no lo toma como servicio. Lo toma como abuso. Y usted sabe que un buen servidor, al pasarse de la línea, se convierte en un abusador. Tenemos nosotros que saber que para Dios hay que hacer las cosas dentro de su propio ámbito espiritual. Porque la licencia que Dios nos da es para que trabajemos en el área que nos ha asignado. Esa licencia no me va a servir a mí para trabajar allá y para trabajar acá, no. Él sabe lo que me ha asignado y ahí me tengo que desarrollar dentro de ese campo. Imagínense alguien que se gradúe de doctor en su país y que se venga a los Estados Unidos. ¿Usted cree que aquí le van a dar trabajo de doctor? No. Tiene que sacar su licencia. Puede saber mucho, puede ser un experto, pero si aquí no tiene su licencia para trabajar como doctor, no puede ejercer su oficio. Entonces, el que enseña en la enseñanza, quiere decir, tú vas a enseñar, pues estudia también. Aprende. Dedícate a aprender, a ser discípulo también. Hay iglesias donde los maestros nunca escuchan a su pastor, porque son maestros. Hermano, el día que uno llegue a decir, ya todo lo sé, se derrumbó todo. Se derrumbó todo. Tenemos que ser humildes, aprendiendo siempre. Luego dice, el que exhorta, en la exhortación. Aquí exhortar es aconsejar, aconseja. Pero tienes que saber cuándo y cómo aconsejar. No te hagas dueño de aquella alma. No la ates. Pero cuando necesite un consejo, que estés allí para ayudarla. Ahora, nosotros tenemos que ser personas receptibles también, mis hermanos. A ser administrados y ministrados por aquellos que Dios usa dentro de la iglesia. El que preside con solicitud. Aquel que hace programas en la iglesia, que organiza, que hace esto, que hace lo otro, lo tiene que hacer con solicitud. No hacerlo a lo loco tampoco. Hay que aprender a buscar ayuda. Hay gente en las iglesias que cuando ellos quieren hacer un programa lo quieren hacer ellos solos para que digan, nadie me ayudó. No. Todo tiene que ser dentro de la ayuda mutua, porque somos parte de este cuerpo, ¿verdad que sí?
para que las cosas salgan bien. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Con alegría. No con la gente, como digo, pues, con la frente fruncida. Con alegría. El hacer misericordia. Mire, el hacer misericordia es un don. Todo esto son dones del Espíritu Santo. Es posible que usted se haya identificado con alguno de estos dones. Alguien por acá, Dios lo usa para profetizar. Alguien por acá, Dios lo usa para servir. Alguien por acá, Dios lo usa en la enseñanza, en la exhortación, en el repartir con liberalidad, en presidir. Lo usa aún con el don de misericordia. Así que cuando tú tengas o sientas misericordia por alguien, no creas tú que eres tú nada más. Es el Espíritu Santo el que está provocando ese don. Entonces Pablo llega al clímax. Es decir, bueno, ok, todo esto lo van a hacer ustedes, todo esto lo van a ejercer. Pero yo les digo una cosa a ustedes. No se vayan a lucir diciendo, miren, yo hago las cosas acá, miren qué bien las hago, que vean cómo yo amo. No. El versículo 9, miren lo que dice. El amor sea sin fingimiento. Quiere decir, no es una sonrisa pelando los dientes nada más. Porque para eso vas a la calle. Ahí vas a ver muchos perros que te pelan los dientes. Pero en la iglesia no hay que andar pelando los dientes. Hay que sonreír de verdad. ¿A que sí? No, yo sonrío por compromiso. No tiene ningún chiste. Pero el que sonríe sin fingimiento se nota, ¿verdad? Porque contagia. Hace sonreír a los demás. ¿A que sí? ¿O no? Pero tampoco no hay que ser apagadores de sonrisas que son sin fingimiento. Cuando un hermano te salude con amabilidad, sonríele también. ¿Por qué? Porque tú eres parte de este cuerpo. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, quiere decir, no vayas a hacer las cosas chuecamente. Todo lo que no tiene valor en tu actitud va a ser mala. Aborrecer lo chueco, lo que no sirve, lo que no te da color a ti, lo que no te da valor, ponlo a un lado. Eres tú el que te estás dañando. Seguir lo bueno, lo recto, lo reglamentario, aquello que Dios pide de nosotros. Luego dice, gozosos en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire cómo Dios nos quiere a nosotros, que estemos sirviendo al Señor, fervientes en el espíritu. ¿Se imagina usted que un día vengan por acá los hermanos y que todos se duerman? Uno con la cabeza sobre el hombro del otro. No hay espíritu de vida. Pero no necesariamente la persona tiene que estar con los ojos cerrados y estar roncando, como le pasó a un hermanito que le agarró sueño y poco a poco se fue ladeando así, mire. Y estaba el otro ahí sentado y ¡pum! Le cayó la cabeza en el hombro. El otro no sabía ni cómo levantar las manos para adorar al Señor. Le daba pena despertar al hermano. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, de que no solamente cerrar los ojos acá, es venir sin la chispa del Espíritu. Usted viene y se sienta a adorar al Señor, por lo menos diga un aleluya, por lo menos diga un gloria a Dios, por lo menos si puede levantar las manos, hágalo, porque a eso hemos venido a adorar a Dios. No hemos venido nosotros a venir a... Porque cuando salimos de la iglesia sí nos movemos. Caminamos rápidamente, brincamos, vamos por allá y por acá. Pero, ¿por qué en la iglesia no queremos adorar a Dios?
hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero también dice, gozosos en esperanza. Esto es lo que a nosotros nos mantiene vivos, hermano, en el espíritu. Gozosos en esperanza. Lo que viene para nosotros nos tiene que motivar a seguir adelante. Sufridos en la tribulación. Aprender a sufrir cuando servimos a Dios. Olvídese de que alguien dice algo de usted. Olvídese, usted sigue su camino. Note bien que aquí en esta tierra son billones de personas que existen. Ni modo que usted se va a enojar porque una hormiguita lo vaya a morder. No, usted sigue su camino. ¿Por qué usted le va a poner atención a un ente que de la noche a la mañana puede desaparecer de esta tierra? ¿Por qué se va a dejar controlar o dañar? Usted tiene que aprender a ser sufrido en la tribulación. Pero dice aquí, constantes en la oración. Porque lo que puede ayudar a un cristiano es la oración, que fortalece la vida espiritual de cada uno de nosotros. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto bendecimos a aquellos que nos persiguen, hermano? ¿Cuánto maldecimos a aquellos? No. Hay que bendecir. El 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sentir. Es lo que hemos venido hablando en esta clase. Sentir lo que el otro siente. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Usted sabe que hay iglesias donde hay grupitos. El grupito clásico, le dicen. El grupito moderno. No, olvídese, hay grupitos. Y eso, hermano, trae realmente división dentro de una iglesia. Es cierto, nosotros tenemos que irnos con lo natural, ¿verdad? Los juveniles se juntan ellos, y ellos saben cómo platicar. Si un viejo se junta con un juvenil, los juveniles no le van a entender lo que dice el viejo. Ni el viejo va a entender lo que dicen los juveniles. El grupito de los jóvenes se juntan, nos platican, pero eso no indica división. Estoy hablando de aquellas divisiones que no te juntes con aquel, que no le hables al otro, que si te vas y le hablas a él, te echamos de nuestro grupo. O sea, están presionando para que la persona no se sienta libre dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que aprender a ser libres, ¿verdad que sí? Libres. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuánto decimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta clase